Sofía Macay, cuarto lugar dentro de la lista de precandidatos a concejales. ¿Con qué edad actualmente? Sí, yo tengo 29 años. Y es algo interesante a destacar porque para muchos que sea tu primer participación política en una lista y que sea a temprana edad, es una virtud. Yo lo que considero es que bajo ningún punto es una virtud. Lo que es algo a reconocer en mi situación es mi trayectoria política, es mi militancia, es que yo pertenezco a un espacio político hace más de 10 años donde construí consensos, donde llegué a ciertos acuerdos, donde nos sentamos a pensar en un Villegas posible. Y eso, Fernando, es algo muy distinto con otros candidatos que por primera vez un político le golpeó la puerta y le dijo: quiero que formes parte de mi lista porque me gustó tu cara, porque me gustó tu apellido y porque sos una persona conocida. Es un riesgo y un peligro que ciertas personas se aventuren en querer ser concejales cuando no tienen un espacio de participación política con el cual construir consensos y no transitaron ninguna instancia de formación académica y política. ¿No alcanza con las buenas intenciones y ser buena gente? No alcanza, Fernando. No alcanza. No alcanza, porque vos tenés que... No podés pensar en la política en términos individuales. Acá hay que construir colectivo. Y a partir de eso es que nosotros pensamos nuestras propuestas. Una de las particularidades es, digamos, que se ve con buenos ojos es, primero, la gran cantidad de listas y la gran cantidad de gente nueva en la política. Digo, ¿no tiene algún mérito que comiencen a transitar ese camino? Por supuesto que a mí me llena orgullo como villeguense que tengamos 9 listas. Pero no alcanza, según muchísimos tu jóvenes, percepción. Según mi percepción, no alcanza, porque vos en política tenés que, esto que decía recién, tenés que construir consensos, tenés que tener discusión, tenés que tener un espacio y una grupalidad de gente que incondicionalmente te acompañe. Este no es un camino que lo hacemos en términos individuales. Y eso es muy importante que se lo podamos transmitir a todos los villeguenses, que nuestra lista cuenta con una particularidad que es que está integrada por compañeros que hace años vienen participando en política y que no es azarosa en esos términos. Y que nosotros hemos construido muchísimos acuerdos, porque por supuesto que también hay diferencias entre las distintas agrupaciones, y creo que Sol Fernández merece un reconocimiento en haber podido consolidar las diferencias para pensarnos en un proyecto común que implica un Villegas más inclusivo. Estamos hablando con Sofía Macay, 29 años, con ganas y proyección de venirte a vivir a General Villegas, y de alguna manera madura esta posibilidad, tu precandidatura. Sí, nosotras con Sol ya lo veníamos charlando hacía tiempo, mis ganas de volver. La verdad que tiene un costo personal para mí también alto, porque tengo que largar lo que yo construí con muchísimo esfuerzo durante muchísimos años. Yo siempre trabajo desde los 16 años, laburé mientras estudiaba y en los veranos también trabajaba acá en el Reino. Me costó insertarme profesionalmente, ahora logré cierta estabilidad, logré tener los trabajos que yo quería, en relación de dependencia, con todo eso que uno sueña. Y la verdad es que lo que yo siempre quise es volverme para Villegas, así que dispuesta también a sacrificar cierta estabilidad y a salir de lo que es mi zona de confort para venirme para Villegas a trabajar por una ciudad más justa junto a la compañera Sol Fernández, por supuesto. Hablemos de tu vida personal. Como buena ciudad-pueblo que somos, de Sofía Macay, la hija de fulano y mengano. Sí. Vos venís de una familia de extracto radical. Sí. Lo primero que te dicen es como cuando... un fanático de Boca tiene un hijo hincha de River, que en términos políticos ha sucedido eso en tu caso, ¿no? Sí. Que es el dato de color, si se quiere, en este caso. Sí, por supuesto. Y es algo que yo disfruté mucho en la ciudad, que es que en ningún lado me digan sos la hija de, o cuál es tu apellido, que sea Sofi y nada más, es algo que lo disfruté un montón. Pero en esta ciudad me conocen por ser la hija de Walter, así que lo tomo y lo abrazo en esos términos. Y creo que habla bien de mi familia el que me hayan dado la oportunidad de elegir.
el que me hayan habilitado el camino para que yo me involucre. Algo que siempre promovieron es la participación política y cultural. Entonces creo que desde ese lado todos lo celebramos. Bueno, tu pasado en Las Voces del Silencio, esta propuesta de radio del INVI en su momento habla de alguna manera de esto, ¿no? Vocación de servicio, apertura, participación, acompañamiento, etcétera. Sí, creo que eso es lo que me caracteriza. Una de los bemoles, si se quiere, que inclusive muchos de los precandidatos que no están dentro del espacio de ustedes dicen es, primero, fuertes críticas al peronismo / kirchnerismo, si se quiere. Y por otro lado, en algún momento lo comentábamos, sobre todo cuando arrancó la campaña, después esto se disipó un poco, era no que ganen ellos, sino que no gane Sol Fernández con lo que representa en los términos que acabo de decir. ¿Vos que lo vivís de adentro, que lo militás de adentro? ¿Qué nos podés decir al respecto? A mí me duele, en cierto punto, que la participación política de algunos ciudadanos de General Villegas esté limitada en embarrar la cancha y en denigrar a una compañera que hace más de 10 años viene trabajando fuertemente por la comunidad de General Villegas, que vemos el nivel de entrega que tiene Sol. La vemos laburar. Yo a veces digo, ¿cómo haces laburar todo el día, atender a la gente? Sol recibe a todos en ANSES. A mí, como la gente, los ciudadanos me ven cerca, todo el tiempo me llegan mensajes: che, Sofi, ¿le puedes preguntar a Sol tal cosa? Sol siempre te atiende el teléfono. Y embarrar la cancha con una compañera mujer que viene de los sectores populares, que esto me parece muy interesante a destacar. Digo, Sol se armó su espacio de participación política sola, no se lo dio nadie, no se lo regaló nadie. Con esas palabras que a veces utilizan, creo que es duro y que merecemos habilitar la discusión política, la discusión de propuestas y no la agresión y la violencia hacia los compañeros. En ese sentido, hablando de propuestas, la semana pasada hablábamos de la necesidad de inclusión, etcétera, y te decíamos algo. Bueno, se habla mucho de los que menos tienen porque de pronto carecen de los medios o las posibilidades para pegar el salto, la famosa ascendencia social, etcétera. Sin embargo, también la clase media alta tiene algunas necesidades. Y vos en ese punto dijiste, bueno, se ve mucho el tema de la salud mental, que no dejó de ser una luz que se encendió de lo que se sabe pero no se habla mucho. ¿Qué pasa con eso en comunidades como la nuestra? Claro, hablo de salud mental porque trabajo en salud mental hace mucho tiempo. Yo trabajo en la guardia de un Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones. Entonces, por supuesto que es un tema que a mí me atraviesa. Y lo que yo identifico es, con la pandemia quedó muy visibilizado que todos en nuestra familia, en algún momento de nuestras vidas, tenemos un integrante que presenta un padecimiento de salud mental. Si esto lo vimos en la pandemia, lo seguimos identificando hoy en día, nadie se salva, ¿no? La salud mental es una problemática de la cual nadie está libre y que nos atraviesa como comunidad y como personas. Nos quedó pendiente, perdón, hago un paréntesis, consultar al intendente Campana porque habría alguna dificultad con respecto a la guardia de salud mental, que es fundamental a partir de esto que estás contando. Por supuesto, y es un compromiso que la compañera Sol Fernández tiene. Nosotros necesitamos una guardia de salud mental interdisciplinaria. No podemos tener una guardia de salud mental limitada a la participación de enfermeros y a un psiquiatra que atiende por teléfono. Hay que pensar a la problemática de una manera integral y sumar más miradas, porque sabemos que la salud y la salud mental en específico está atravesada por cuestiones biológicas, cuestiones políticas, por la historicidad. Digo, puede ser un problema en un determinado momento y en otra determinada coyuntura no lo es. Entonces hay que abordarla desde diferentes disciplinas, desde diferentes miradas, ¿sí? Ese es un compromiso que Sol tiene. Y otro compromiso que Sol tiene es la salud mental comunitaria. Nosotros necesitamos habilitar distintas instancias de apoyo y de cuidado para los ciudadanos de General Villegas que no estén centralizadas en el hospital. Y para esto ya vimos todo el laburo que vienen haciendo los promotores de salud del Ministerio de Salud en los barrios, acercando lo que es la prevención de distintas enfermedades, por ejemplo. Y cuando vos me decías
esto de, bueno, ustedes están pensando solamente a veces en los que menos tienen. No digo ustedes. En general. Generalmente se habla de los que menos tienen. Claro, y yo digo... Parece que las campañas están dirigidas solamente a la clase media baja. Sí, y yo digo, bueno, por deformación profesional siempre te voy a hablar de las personas atravesadas por la desigualdad social, pero nosotros estamos pensando en políticas públicas universales, no focalizadas. En esto le quiero dar la tranquilidad a la gente. Tiro un ejemplo sencillo y, bueno, que se me viene a la mente ahora. Si nosotros vamos a pensar en un equipo de salud mental comunitaria que te haga recorridos por los distintos barrios de General Villegas, no va a atender solo a las familias que menos tienen. Eso sería una política focalizada. Cuando vos pensás en una política focalizada, esta está dirigida a un sector. Puede ser las mujeres jóvenes atravesadas por la desigualdad social, podemos decir. Nosotros estamos pensando en políticas universales que abracen a todos y que la persona que tiene recursos y que se quiere igual atender con este equipo de salud mental comunitaria, lo puede hacer. ¿Sí? Eso es algo que tenemos muy claro. Y que eso también nos va a permitir la integración y la inclusión social de todos los villeguenses, que yo creo que además de ser una ciudad muy desigual, es una ciudad muy fragmentada, que hay en algunas instancias pocos espacios de contacto entre las distintas clases sociales. ¿Y cómo se lograría? En estos términos, con políticas públicas universales que estén pensadas para toda la población. A través del deporte, la cultura. Por supuesto. Yo creo que en cultura hay que hacer mucho trabajo en lo que es justicia distributiva, que la cultura a veces sí está pensada solo para las personas que pueden acudir al museo, por ejemplo, que pueden acudir a estos talleres literarios que se hacen, que están buenísimos y a mí me encantan, pero necesitamos abrazar la cultura popular. Necesitamos acercarnos a las familias, acercarnos a los pibes, saber qué música escuchan, qué actividades les gusta, para poder ofrecer de acuerdo a lo que nos traen. Si no estamos pensando desde los sectores medios, que somos generalmente los que ocupamos los espacios de representación política, ¿sí? Propuestas para los sectores populares. Ahí hay un camino inverso que hacer y la cultura creo que hay que pensarla en esos términos, en términos de justicia distributiva, porque la cultura que se termina reproduciendo es la cultura de los sectores dominantes, que eso es lo que pasa en la escuela. Entonces los pibes que vienen de una familia con un cierto capital cultural acumulado tienen buenas notas, y los pibes que vienen de una familia donde en la casa no se leen libros sino que se escucha cumbia, no parten de la misma línea de partida. Entonces nosotros tenemos que recuperar la cultura popular de todos los villeguenses para poder hacer justicia distributiva en estos términos. En la práctica, ¿cómo lo imaginas a eso? No solamente en Ciudad Cabecera, sino también en los pueblos. Por supuesto, y por eso es que también nuestra lista está integrada por representantes de los pueblos, que son los que nos traen este diagnóstico y los que nos traen su experiencia de vida. Bueno, a mí me encanta soñar. Entonces yo sueño con un municipio que fortalezca las organizaciones de base, por ejemplo, de todo el partido de General Villegas. La pandemia también demostró que las organizaciones de base tienen mucha potencia, ¿sí? Hablo de las organizaciones de la sociedad civil, de todos estos espacios de personas que se juntan para entregar la copa de leche, por ejemplo, que integran un club y demás, ¿sí? Y sin embargo no se hizo mucho para potenciarlas, ni para generar nuevas. Entonces yo sueño con un municipio que le dé fuerza a estos sectores que están pensando en el bien común. Así que lo pienso desde ese lugar. Hablabas de Sol Fernández, que es la cara visible, la punta del iceberg de todo este movimiento peronista, justicialista. ¿Crees que llegó el momento de Sol Fernández? Sí, por supuesto. Llegó el momento de Sol Fernández, viene trabajando mucho, muy sólida, viene demostrando capacidad de gestión, capacidad de traccionar políticamente, capacidad de abrazar a todos los villeguenses. Así que yo creo que vamos a tener por primera vez una intendenta mujer comprometida con los más de 30.000 villeguenses. Una de las cosas que decías, que destacaba Sol, es, bueno, vino de una familia de municipales, estudió en la universidad pública, acompañada por APES, creo que fue algo que surgió en la última nota que hicimos. ¿Esto le da un plus a su formación, a la gente a la hora de
Por supuesto, porque Sol la vivió. Sol la vivió. Yo la escuché el otro día. Sol sabe lo que es pasar frío por no tener gas en la casa. Sol sabe lo que es irte a estudiar sin un mango y pelearla. Sol la vivió. Entonces eso le da un plus, y el ser mujer también da cuenta de un clima de época en el cual las mujeres participamos políticamente y disputamos poder. Así que yo creo que es el momento de Sol, y le pido por favor a toda la audiencia que nos acompañe, porque Sol no está sola. Ahí me salió una rima, sino que está acompañada por un equipo enorme de personas que estamos dispuestas a entregar, como lo han visto ahora en la campaña, todo nuestro tiempo personal, toda nuestra formación, todo nuestro recorrido, todo lo que hay disponible en nuestro ser y de nuestras familias también, para poder tener un municipio más inclusivo. Sofía Macay, muchísimas gracias por tu visita. Gracias a vos, Fernando. Bueno, estás alternando tiempo entre Villegas y Capital. Sí. Hoy cuando entraba te decía, yo para poder venirme ahora lo que hice es trabajé todo el fin de semana, junté mis guardias y me vine. Así que haciendo ese esfuerzo, pero muy contenta y muy convencida, que creo que eso es algo que nos distingue también de otros espacios, que nosotros estamos convencidos en lo que estamos haciendo. Entonces no nos vamos a salir de lo que ya discutimos, de lo que ya construimos colectivamente.